Buenas, buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profesor, buenas noches. ¿Qué pasó? Estamos terminando otra clase, profesor. ¿Está en otra clase? Sí, ¿Ah? sí, estamos terminando, sí. Ya, ya, hay un problema también, está la delegada que no me permite registrar la asistencia tampoco. ¿Aló? Sí está, profesor, lo está contestando por el chat. Sí, ya diré, sí, ya bueno, por favor, a ver si arreglas ese asunto, ¿no? La clase anterior también no me permite marcar. No sé si están grabando la clase tampoco. No, no te preocupes, Desiree. Solamente coordina, por favor, Desiree, pues, ¿ya? ¿Ya? Y me dice la respuesta por WhatsApp me manda la respuesta de ella. Dile que la vez pasada ya una recuperación y esta es la segunda recuperación, no hay posibilidad de marcar, ¿no? Que regularice esa situación. Y no sé si están grabando las clases. Ya. Ya. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tan cansados están? ¿Cómo te sientes, Daniel, Richard, William, Orlando? Todo. Bien, profesor. Sí. El compañero Richard está ayudando para la grabación. Cualquier cosa, Richard, me ayudas pues para tener constancia que he estado en la grabación, ¿ya, Richard? ¿Ya? Cualquier cosa para dejar constancia que he hecho las clases, ¿ya? Sí. Ya. Gracias, Richard. Muchas gracias. Bueno, se han calmado los ánimos en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, que estamos tomando Mesopotamia. Han abierto a partir de la presencia norteamericana y a partir, parece, de la situación del bombardeo nefasto y cruel y inhumano de bombardear un hospital donde murieron como 700 personas. Se ha hecho por primera vez un corredor humanitario, ¿no? Por Gaza. Sí, ¿no? Así estamos la situación. Profesor, la compañera Cristina le comunica que ya regularizaron la recuperación pasada, ya está Ya. regularizado ya. Daniela y Carmen Arriola. Sí, gracias, Benjamín. Daniela. He tenido un pequeño inconveniente con mi internet. Recién he podido conectarme a su clase. No te preocupes, Daniela. Yo también estoy con el problema también de marcar y toda esa cosa, y creo que han entrado tarde porque el profesor se ha quedado un tiempo más tarde, ¿no? Pasan Sí, he esas tenido un cosas. pequeño inconveniente con el sistema, solo que no puedo ingresar. Si es que ha tomado lista también, profesor, para que me pueda ir. No tomo nunca lista tanta. Y sé que tú siempre vienes, Danielita, ¿ya? No te Ya, preocupes. gracias, profesor.
¿ya? Vamos a compartir ya el PPT. Bueno, habíamos dicho en qué parte del Medio Oriente se encuentra esta cultura mesopotamia. Habíamos dicho de que dos ríos principales, que es el Éufrates y Tigres, y las primeras culturas que se establecen primero son los sumerios, luego los acadios, los babilónicos y los asirios. Irak es babilónico, sumerio y babilónico, la actual Irak. Pero asírico está en las partes altas, en los hititas, Montes Tauro, acá está la cultura nínive, acá están los asirios, los grandes guerreros, ¿no? Aquí en esta. Aunque ellos también fueron guerreros después de una religión bastante religiosa, bastante dedicada al espiritualismo, los acadios y los babilonios se caracterizaron por una bellísima arquitectura de jardinería. Y han tenido problemas, pero los más guerreros indudablemente han sido los asirios. Con más un arte mucho más de guerra que el mismo de acadio. Eso lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, nos interesó la escritura. ¿Cómo se llama esa escritura? Cuneiforme, ¿no es cierto? La escritura cuneiforme. Esta escritura que es con cuña, por ahí dicen pues, con cuña, con un tipo de caña y sobre arcilla. Sobre eso hay bastante arcillas, pero lamentablemente se ha perdido por la guerra, que han sido explotadas. Muchos museos de Irak fueron bombardeados por las tropas norteamericanas y han desaparecido gran parte de esta. Entonces se ha perdido toda una historia, ¿no? Todo un mundo en el cual nosotros podíamos entrar a través de ese tipo de escritura ahora desaparecida. Este tipo de signos también lo encontramos en la cultura prehispánica, en las culturas incas también hay una especie de simbología de signos que todo signo indudablemente comunica, ¿no? Hay un sistema de comunicación, es expuesto sobre los muros, pero en el caso del Perú hasta ahora es indescifrable, ¿no? El día que se descifra yo creo que nos va a dar mucha información que va a pasar indudablemente en los anales del archivo. Comunicar con figuras tipo jeroglíficos, con signos, es la característica de las grandes civilizaciones. Y habíamos dicho Unapistín, ¿se acuerda? Muy parecido a qué? ¿A qué mito de bíblico? ¿Se acuerdan? El arca de Noé. El arca de Noé. Unapistín fue uno que hizo una arca, igual que dice como fue el arca de Noé, un animal, un macho y una hembra de cada especie, y también iba a haber un diluvio. El mito es casi idéntico a lo que es, pero tiene como 3.000 años antes de la misma Biblia. ¿Ya? Después tenemos esta arquitectura de Sigurat, ¿ya? Y acá es interesante hablar sobre las diferencias con el arte egipto. El arte egipto es casi
subterráneos, por así decirlo, es dentro del palacio. Los dioses se comunican en el mundo subterráneo, en el mundo del no expuesto al mundo con la naturaleza. Tutankamón, que fue un gran, el único faraón que se le encontró con todas sus indumentarias, se encuentra en lo que se llama las pirámides de los Valles de los Muertos. Fundamentalmente fue un arte funerario, ¿no? Una arquitectura funeraria, una escultura funeraria. No había este sentido de la escultura como una cuestión pública, como ahora existe. No había este sentido de hacer esculturas para ser expuestos y representar una nación. Todo lo contrario, las esculturas servían para el más allá. Todo tipo de arte servía para el más allá. Los carruajes de oro, la máscara de oro, era para las representaciones del más allá. Esa es la gran diferencia de las mentalidades de cada sociedad. En el caso de Egipto, si ustedes se ponen a pensar, incluso había maldiciones por aquellos que profanaban las pirámides. Pese a eso, muchos agarraron y reventaron estas pirámides y sacaron a Kefren, Nofrek, Soser, toda una serie de momias que fueron profanadas. Lo único que quedó fueron sus cuerpos y sus sarcófagos, pero toda su indumentaria de ahora fue totalmente depredado, llevados al Museo Metropolitan de Inglaterra, llevados al Museo del Louvre. Ahí van a encontrar toda la parafernalia ya descontextualizada de Egipto. En el caso de Mesopotamia, es totalmente diferente. Si se dan cuenta, los del mundo mesopotamio estaban muy dados por conocer, acá lo hemos visto, por conocer el mundo de arriba, ¿ya? Los astros, las constelaciones, ahí se encontraban los dioses. Ellos fueron los que concibieron el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? La tierra y el cielo concibieron de esa forma. Y concibieron también el Averno, el infierno. Esa concepción teológica no existe en Egipto. En Egipto no existe el infierno, ¿no? Al pecador. Se supone que todos cumplen y todos son hijos de Atón y cumplen con reverencia las disposiciones de Atón. Sin embargo, tampoco no hay un paraíso ideal, un paraíso donde todos se encuentran como hermanos, un paraíso donde todos dejan de pecar, no, y dejan de trabajar. En el mundo Egipto, simplemente el paraíso es que la naturaleza no se comporte en forma errática, que no produzca caos, ni sequía, ni inundaciones. Eso era la aspiración de todo campesino, de la aspiración de todo artesano, porque al estar bien la agricultura, estaban bien también otros oficios en el mundo egipcio. Por lo tanto, los egipcios buscaban la tranquilidad y la paz a través del trabajo. Pero la concepción, esta concepción, digamos, del mundo de arriba, el cielo, donde está Nu, ¿no? Donde se encuentran los dioses egipcios, Urs, por ejemplo, se encuentra en el paraíso. Hasta ahora los musulmanes más o menos tienen esta ideología del paraíso, ¿no? Aunque los musulmanes son posteriores al cristianismo, pero tienen también su mundo paradisíaco, ¿no? Aquel que muere por las ideas de Mahoma tendrá en el paraíso, ¿cuántas mujeres?
7. 47. Ah, me faltó los 40. Te puedes imaginar, ¿no? Y digamos, entregado por el mismo Mahoma, ¿no? El hombre mesopotamio, el musulmán, puede tener más de una mujer, pero ojo, tienes que mantenerlas también. ¿Ya? Los obliga a mantenerlas. Si no puedes mantenerlas, no te dan otra mujer. Y casi siempre lo que sucede es que no la pueden mantener, porque la mujer no trabaja y tiene que mantenerla a la mujer, con todos sus hijos que vienen. Y los hijos son los que vengan. No hay ningún control ahí, ¿no? Muy parecido a los cristianos antiguos, ¿no? Por lo tanto, es una religión fundamentalmente que consideró el infierno. Es más, la película que se hace sobre la profecía, el exorcista, sobre todo el exorcista, proviene de yacimientos mesopotámicos. La película de esta excavación que van a encontrar el demonio no está en el mundo hebreo, cercano oriente, o Belén, por ahí por el mundo, por la Tierra Santa, sino van a encontrar la presencia de un diablo, de un espíritu maligno, casualmente en los yacimientos de Irak, de los mesopotamios, donde había este personaje, la representación del diablo. Y esto lo vamos a ver posteriormente. Pero veamos otro tipo de parecido. A ver, ¿esto cómo se llama, joven? A este tipo de cubierta en un edificio, como lo encontramos en las iglesias, en estas curvas, que no va a ser una aportación del mundo mesopotámico a la cultura occidental y en general a toda la cultura del mundo, ¿no? Pero esta concepción de poner como si fuera el techo, una especie de ovoide, una cuestión circular, corresponde a la presencia y la concepción del cielo, ¿no? El cielo se representa así como una media esfera sobre la tierra. Y entonces comenzaron a hacer sus edificaciones y a este elemento, ¿cómo se llama? A ver, cuando ven en las iglesias. ¿Cómo se llama? A ver. No sé si estaré bien, profesor, pero ¿serán como cúpulas? Algo así, podría ser cúpulas. La cúpula mayormente nace en el Renacimiento, es posterior. Pero sí, las cúpulas tienen mucho de este trabajo de semicircular, efectivamente. Pero antes de formarse ese tambor circular que es la cúpula, y indudablemente la cúpula se hace bajo toda la tradición mesopotámica, que los arcos de medio punto, como en este caso, o sea, la técnica que se utiliza es la técnica ancestral de la época mesopotámica, para que luego en el Renacimiento el mundo occidental lo tomara e hiciera una cúpula, con la tecnología que habían conseguido las culturas orientales. Pero a esta forma donde no hay cúpula, donde no hay un tambor en el medio, ¿sí? Y se presenta una cúpula cerrada como si fuera una carpa, no, a esto se le llama bóveda. Incluso en las actuales iglesias, cuando ven tipo de techumbre así de medio punto, así como redondo de medio círculo, o media naranja también le dice, se le llama bóveda. Y cuando es corrida, techumbre, corren, le llaman bóveda, ¿no? Entonces las actuales iglesias están casi formadas por este tipo de techumbre, por ese tipo de bóvedas. Ustedes se suben arriba de San Francisco, arriba de
la catedral, van a ver que el techo tiene como una especie de elementos semicirculares que representan a la bóveda. ¿Ya, jóvenes? Eso es fundamental. Entonces, 3 ideas fundamentales. La idea de demoníaca nace en el mundo mesopotámico, ¿no? Incluso era uno que encargado entraba en las almas de los fieles y a veces los poseía y a veces les tomaban a las mujeres embarazadas para arrancarles sus hijos. Los abortos eran considerados por los mesopotámicos como una participación del maligno de haber arrancado a los niños del vientre, ¿no? Él era el que se robaba las almas y mataba a los niños. Entonces siempre había un terror a Pazuzu, y ahora sí me acuerdo. El demonio se llamaba Pazuzu, ¿ya? Era un demonio que existía. La demonología existe a partir del mundo mesopotámico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, ¿y qué cosa les llevó a pensar de que existía un demonio? Buena pregunta, ¿no? Porque porque usted nos explicó, ¿no? Que ellos, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Ellos creían más sus ceremonias y todo era después de la muerte y era vivir en armonía. Claro, en la tranquilidad de la naturaleza, ¿no? Claro, pero ellos, ¿por qué pensaban de que existía un demonio o algo les quería hacer mal? Al parecer, a diferencia del mundo egipcio, que tú conoces, cuando hemos visto el río Nilo, ¿te acuerdas que recorre todo parte de África en el norte, ¿no? Ajá. Ya. Y el faraón dominó el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? O sea, todo era un imperio. No había grupos culturales tan diferenciados como hay en el mundo oriental. Los hubo, pero hubo un consenso en Egipto, es decir, un acuerdo cultural para volver la tranquilidad, para que nadie se roba el agua y para que se distribuya cuando haya época de riqueza por igual. Es más, todos esperaban del faraón que decidiera. Y como iba a ser juzgado el faraón por Atón, tenía que cumplir, pues, cuidar a su pueblo. Y entonces, en lo máximo, el faraón se encargaba de que el agua y evitar las guerras entre los pueblos, entre los nomos que existían antes, ante los sacerdotes que tenían pequeños reinos a lo largo de todo el río Nilo. Sin embargo, el mundo mesopotámico ha vivido una constante confrontación entre los pueblos, ¿ya? No ha existido un gran imperio como el caso tan unificador como, por ejemplo, el caso del imperio Inca acá en el Perú, que aglutinó y asoció gran parte de toda la población y con consenso, con coexistir con formas religiosas que los incas aceptaban, estas otras religiones. Lo mismo fueron los egipcios, ¿no? Dejaron que algunos nomos tuvieran sus propios dioses. No hay ningún tipo de problema. En cambio, los mesopotámicos eran un pueblo guerrero, ¿no? Un pueblo de lucha y de confrontación. Los sumerios contra los acadios contra los babilónicos contra los asirios, y siempre ha habido una lucha entre uno que consideraban el bien y el otro el mal. Esta idea de considerarse siempre el bueno tiene que tener una oposición
Cuando tú te consideras que eres la luz, la iluminación, la verdad, la corrección, para que tenga significado tiene que haber una oposición. Las cosas no significan por sí solas, sino por oposición. Si existe hombre, existe mujer. Si existe un Dios, tiene que existir también un demonio. Y entonces se crea la característica del demonio para dar mayor significado a la presencia de seres absolutos sobre la tierra, de seres divinos sobre la tierra. Tiene que tener siempre el lado opuesto para darle significación real. Porque, ¿qué hace Dios? Luchar contra el diablo. Pero si no existe diablo, no habría razón que exista Dios. No habría razón. No existiría sentido. Entonces, casi todas las luchas, sobre todo en Mesopotamia, se daba en nombre de los dioses que ellos tenían. Y bueno, los otros eran los enemigos, ¿no? Los enemigos como los demonios, ¿no? Y uno de ellos, de estos demonios, era Pazuzu, ¿no? Siempre esta idea de algo así como que la gente ahorita ve los signos del apocalipsis, la guerra, la peste, y te dice pues que frente a esa situación de crisis es porque ya está llegando el juicio final, ¿no? Esta idea de destrucción, ¿no? Y también redención, de poderte salvar porque tú estás con Dios y los demás son pecadores. Esta idea del pecado, esta idea de culpa, se maneja mucho en el mundo oriental, ¿no? En el mito del mundo oriental. Es más, si se dan cuenta, la Biblia se habrá inspirado mucho, porque hay una época en que es muy posible que Jesús se haya nutrido de toda la religión del Medio Oriente, ¿no? De Mesopotamia sobre todo. El espiritualismo de Jesús, algunos dicen, no viene de la nada, viene de las culturas pues hindúes, mesopotámicas. Es un conglomerado de pensamientos que hicieron que Dios buscara la paz antes que la guerra. Por lo tanto, eso te podría explicar sobre relación de una religión que considera los demonios y el cielo, ¿no? En principio no había una especie de la búsqueda de la tranquilidad de la naturaleza. No había un consenso entre todos los grupos sumerios, nínives, babilónicos, acadios y por último los asirios. No ha habido nunca un consenso, ¿no? entre ellos. Eso es lo que podría decirte sobre no sé si estás de acuerdo conmigo, Blanca, ¿no? Sí, profesor. Claro. Bueno, sí, profesor, bueno, o sea, ya ha sido su manera de pensar y cómo ellos han visto esa perspectiva, ¿no? Claro. Este es Sansón, pero se llama Gilgamesh, ¿no? Sansón que tiene la fuerza y que mata con sus propias manos del cuello a este león que está también en una cuestión bíblica, pero su antecesor mitológico podríamos llamar a Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh toma al león, lo ahorca al león y lo vence al león, ¿no? Con su fuerza. Sansón era un que estaba al servicio de Dios, ¿no? Sansón y Dalila. ¿Qué hace Dalila? Le cortó el cabello. Le quita la fuerza al pobre Sansón, ¿no? Pero Sansón, pues, vuelve, se redime ante Dios. Y bueno, la historia bíblica, pues.
Pero Gilgamesh es muy parecido es idéntico, tanto el Arca de Noé y Gilgamesh es uno de los espacios más semejantes, ¿no? Y pese a que esto tiene como dos siglos antes del cristianismo, pues creo que ha estado presente toda la vida en el mundo sensible de los hombres de los primeros siglos de nuestra era. Y por ejemplo, han tomado pues parte de la historia mesopotámica los del mundo oriental expresado en la Biblia, ¿no? Acá es interesante, ¿ya? Acá en las tablillas, el que registraba era un hombre que tenía que estar preparado. Los archiveros, quienes tenían que dar cuenta del comercio, de la exportación, importación, de las oraciones, todo, tenía que estar preparado para esa tarea. Era riguroso, se le dictaba clases, tenía que ir a clase, tenía que despertarse temprano, ser humilde frente a su superior. Y eso era, pues, ahí le está enseñando cómo utilizar los archivos, los papeles, cómo debe guardar, porque eso, si bien está hecho de piedra, mayormente está hecho perdón. ¿Me están escuchando? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Arcilla será? Arcilla, de arcilla, fundamentalmente de arcilla, ¿ya? Eso está hecho de arcilla. Pero los jóvenes recibían clases estrictas, ¿no? Para ser un hombre que tenía que registrar los acontecimientos del mercado económico, político y religioso. Y tenían estos maestros que entraban con castigo si es que el estudiante no era muy aplicado en sus materias. Eso es el mundo mesopotámico. Acá es una cosa bastante interesante, ¿no? El código Hammurabi, el diente por diente, ojo por ojo, que lo retoma la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero más que eso, la frase sacada del contexto, si uno lee, es difícil, sumerio es dificilísimo leerlo. Es tan igual como leer chino, ¿no? Pero sin embargo, que nosotros tratemos de leer chino es una cosa que no es tan fácil, ¿no? Leer en chino, ¿no? Tener la posibilidad de leer chino. Pero el código de Hammurabi no es un monolito dedicado simplemente a los dioses mesopotámicos, a representar a los dioses. Y los dioses y los soberanos de Mesopotamia regían a su pueblo a través de no solamente de palabras, no solamente lo fundamental de este código, de estela, ¿no? Es que tiene leyes, ¿ya? De comportamientos, leyes que indican cómo debe comportarse el ciudadano. Las penas y los castigos están acá en este código Hammurabi. Es decir, las leyes no es exclusividad del mundo de Grecia, ya lo tenía como un aporte en la sociedad los archiveros o los escribanos de la época. Ellos se encargaban de guardar el documento, de custodiar el documento, de darle un contexto histórico a ese documento. Por eso tenemos
Eso es lo más importante. ¿Mm? Los escribas sumerios. Acá es una estela donde dice que está denominado por una tablilla en la parte posterior que dicen los escribas sumerios. Mira cómo están los escribas. Tienen sus tablillas para poder, tienen sus manos tintas, algo así, para poder escribir sus actividades, ¿no? Y acá está más o menos establecido qué es lo que está haciendo. En la parte superior está el tipo de escritura. Y miren, está escribiendo, ¿no? Todo lo que hay en el mercado, y hay un personaje que lo está supervisando con un palo para ver si se equivoca o no. Era muy severo en los escribanos, ¿no? Los escribanos, los sumerios, eran una clase dentro del poder, no eran cualquier cosa, ¿no? Estos son los escribas sumerios, ¿no? Sentados con su eunaque, que es con piel de cordero, te haces una falda, y ahí vivían los sumerios, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver otra diapositiva. Esto es un azulejo de la puerta de Istar, ¿no? Estamos hablando de la época sumeria, después los acadios, ¿no? Sobre todo los acadios, hicieron este tipo de manifestación. ¿Cómo ustedes lo denominan a esta representación en un muro? ¿Cómo lo podrían denominar? A ver, ¿cómo lo denominan? ¿Eso que tiene es un cuerno o es parte de su Es oreja? una cuestión, un cuerno, es un unicornio, ¿no? Como un unicornio, ¿no? Como un unicornio. Pero quiero que te centres en la cuestión material. Es un dibujo, una pintura. Está como construido como piecitas, como un rompecabezas. Exacto. Como un rompecabezas está hecho, ¿no es cierto? Y cada parte es una parte, aparte de ser dibujada, coloreada, y después ponerle un óseo donde tú sientes la transparencia y la ciudad y la suavidad del material. Es decir, primero tienen la arcilla, luego de la arcilla tienen el dibujo, luego la pintura, ¿no? Luego la pintura y luego la oxidación de este tipo de resina que se le echa y crea una especie de abultamiento, ¿no? A esta técnica se le llama azulejos. ¿Por qué creen que se llama azulejo? ¿Qué es un azulejo? El azulejo, a diferencia de lo que ustedes tienen el porcelanato, o tengo en mi casa ese tipo de porcelanato de quinta o sexta categoría, que no tiene nada que ver con un azulejo. El azulejo requiere, digamos, laboriosidad. El porcelanato de quinta categoría que usamos en nuestro baño solamente es una fotografía. En cambio, acá es un arte de poner la cerámica, poner el color y dibujar, pero luego luego esto se oxida y se convierte en azulejo, que es cerámica vidriada. Creo que ya voy a pasar lista, ¿ya? ¿Poder pasar lista? Voy a ver, ¿ya? ¿Aló?
Sí, profesor. Voy a ver si se deja pasar lista, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, estamos 19, ¿no? 19 de octubre. Ya. Arriola, Díaz. Presente, profesor. No me deja marcar. No estoy habilitado pese que he hecho el oficio, ¿eh? He hecho el pedido. Entonces ya terminamos las clases, jóvenes, ¿ya? Profesor, no se olvide de subir los materiales, por favor. Ya sí le voy a subir, ¿ya? Gracias. Ya, gracias, lo voy a subir, lo voy a dar a la delegada, ¿ya? Delegada que estás en chat, te voy a pasar este material, ¿ya? Pero los otros materiales supuestamente se lo habían mandado ya el apoyo administrativo o todavía no lo han mandado. Blanca. Este creo que falta, profesor. Sí, profesor, creo que falta suficiente material nomás. Sí, material, este de aquí es el que falta. este es el último nomás, sí. Así es, profesor. Isidere, te voy a mandar, ¿ya? Por favor, escríbeme pidiéndome que te mande, por favor, y ahí te lo mando inmediatamente. ¿Ya, Isidere? Muchas gracias y ya estamos en el último momento. ¿Ya? Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta el martes. Hasta luego, profe. Hasta luego.